El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En los últimos meses a varios grupos de educadores les vienen vulnerando sus derechos en diversas partes del país por la implementación de la jornada única. La jornada laboral de 6 horas es partida en 2 sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, lo cual les impide acceder a otros ingresos o cuidar a la familia. Pero ahí no paran las imposiciones. A los educadores nuevos, que hasta ahora están recibiendo cargas académicas, también les desconocen las áreas para las cuales concursaron y les asignan labores en otras, o les mezclan el área de conocimiento con otros contenidos que no tienen que ver con su formación disciplinar. Esto pone en riesgo su evaluación en el periodo de prueba y la calidad de la educación. Los expertos jurídicos orientan a los maestros para que exijan a las diversas entidades del sector el cumplimiento de las plazas ofertadas y el respeto a las reglas del concurso. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Por estos días el tema de la jornada única está en un altísimo nivel, no solamente mediático, sino que los analistas y pedagogos pues evidentemente están visualizando esa evaluación o ese diagnóstico que presentó en esta semana la ministra de Educación, Gina Parodi, sobre el éxito, según sus cifras y sus argumentos, de lo que se viene haciendo en el plan piloto a nivel nacional de la implementación de esta jornada. Para muchos es un escenario improvisado porque las instituciones educativas en su mayoría que hacen parte de este plan piloto pues no cuentan con los recursos, es decir, infraestructura, dotación pedagógica, unas buenas baños, el alimento, el restaurante escolar. Y como si fuera esto ya no el colmo, el tema del transporte aún no está garantizado en muchas instituciones para que los niños puedan regresar y evidentemente ser recogidos para llegar a las instituciones educativas. Pues para hablar sobre este tema, y hay que agregarle otro, evidentemente, y es el tema de los horarios para los maestros y los incentivos, un sobresueldo que está hablando la ministra de Educación para los directivos docentes y los maestros que se suban al bus de la jornada única. Hay mucho tema, así que vamos a empezar inmediatamente. Nos acompaña a esta hora el profesor Alfonso Tamayo Valencia. Él es editor de la revista Educación y Cultura, que ha trabajado fuertemente este tema de FECODE, docente, investigador y pedagogo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Con mucho gusto. Profesor, usted ha trabajado un artículo muy interesante cuando la revista Educación y Cultura dedicó el tema a la jornada única, la perspectiva, el panorama. ¿Su balance no es tan halagüeño como el de la ministra frente al tema de la jornada única? Bueno, realmente es que el tema de la jornada única, primero, no es una iniciativa de esta ministra. La jornada única está establecida en la Ley 115, que es de 1994. No se ha podido implementar en el país precisamente porque no ha habido consenso sobre lo que implica una jornada única. Cuando nosotros éramos estudiantes, yo me recuerdo que nosotros íbamos a la casa, almorzábamos y volvíamos al colegio. Claro, pero era el tema de las distancias, era una cosa completamente diferente. Era una educación integral que tenía que ver con la formación en todos los aspectos del desarrollo de un niño, de un adolescente. Sin embargo, cuando comienza la política de aumentar la cobertura, sacrifican esa jornada extendida que tenía la educación y entonces comienzan a aparecer colegios diurnos, nocturnos, jornadas, 2 jornadas. ¿Para qué? Para aumentar la cobertura. Ahora se supone que ya el problema de la cobertura está más o menos resuelto, aunque hay regiones muy desiguales en ese sentido, y deciden volver a traer a cuento la jornada única. Esa jornada única ya se había también discutido por allá como en el 2000, 2003 con otro ministro y no se pudo llevar a cabo por la falta de condiciones. Tú has señalado muchas condiciones para la jornada única de tipo material, transporte, alimentación,
condiciones de baños, sí, baterías elementos que tienen adecuadas. Pero a mí me parece, y fue lo que argumenté en mi artículo, que la jornada única no tiene sentido si es más de lo mismo. Es decir, si vamos a seguir repitiendo un currículo que está reducido solamente a funcionar de acuerdo con las necesidades de las pruebas PISA, es decir, que los niños se preocupen únicamente por mejorar en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Pero es que un niño no es solamente eso. Un niño tiene derecho a la lúdica, tiene derecho a formarse en valores, tiene derecho a generar su sensibilidad y su creatividad a través de la estética, tiene derecho a reconocer su identidad como miembro de este país. Entonces las ciencias sociales son muy importantes y sobre todo reconocer el contexto político y social en que está estudiando, en que está viviendo, su barrio, su país. Este es un país con muchos problemas, entonces la educación tiene que servir para formar integralmente un sujeto también crítico. Sin embargo, en la propuesta de jornada única de esta ministra, lo que se está diciendo es que vamos a alargar el tiempo en el colegio, primero para evitar el pandillismo y para evitar los problemas sociales alrededor de la escuela, y segundo, para traer unos profesores con incentivos o unos profesores técnicos del SENA para que mejoren en los resultados de las pruebas PISA de los niños. Sí. O sea que estamos cometiendo un error pedagógico, lógico, ético y político. Es un error pedagógico porque sin una reforma curricular de fondo, sí, la jornada única no tiene sentido. Es un error político porque el ciudadano que necesitamos es un ciudadano integral, que se forme en todos los ámbitos, pero sobre todo que si nos preguntaran hoy qué es lo que más necesitan nuestros niños, es que se formen en la democracia, en la tolerancia, en el respeto al otro, en la no violencia. Y eso no lo pueden probar las pruebas PISA. Y también es un error, yo creo que ético, porque es una falta de responsabilidad de los que tienen que ver con la educación en este país. La educación es un fenómeno cultural, la educación es un fenómeno social. Un país es lo que sea su educación. Y aquí nos vamos a un abismo obsesionados por entrar a la OCDE sin tener en cuenta que le podemos hacer más daño a una generación con estas políticas que si permitiéramos que los niños se expresen libremente. Eso ya está en el libro 2 del Emilio de Rousseau. Precisamente, profesor Tamayo, ¿cuáles serían las consecuencias de continuar con esta jornada única tan improvisada que no solamente hemos visto a través de los diferentes programas de FECODE, visibilizando esos colegios que hacen parte del plan piloto, donde no hay ninguna condición, donde se sacrifica al estudiante, pero también al docente, porque es una fórmula bastante complicada para desarrollar una educación pertinente y contextualizada, que es la que se requiere en nuestro país, como usted lo ha dicho, para cumplir con unas exigencias y unos requerimientos internacionales. Yo creo que así como están tomando experiencias del exterior, trayendo a los brasileños, trayendo personas de otros lugares para que implementen ese tipo de políticas de la OCDE, nosotros deberíamos de aprender, por ejemplo, de experiencias que han fracasado en Estados Unidos. El libro de Diana Ravitch, que se llama El reino del error, demuestra que esa política de apostarle todo a lo que ellos llaman core standard, o sea, un promedio de estándares en la educación, fracasó. Y no lo dice un opositor, ni siquiera lo dice una persona de la izquierda, lo dice una ex asesora de Bush, sí, que fue Diana Ravitch, y que ahora se arrepiente, dice, ¿por qué cambié mi mente? Porque ese tipo de políticas tiene por lo menos 3 efectos nocivos. Primero, reduce el currículo. Entonces, ¿para qué enseño? Para las pruebas PISA. ¿Qué enseño? Lo que pregunten en la prueba PISA. ¿Cómo lo enseño? Lo más parecido a cómo le van a preguntar en las pruebas PISA. Entonces, ¿cómo evalúo? Pues remedando el formulario de la prueba. Eso no es coherente con los fines de la educación colombiana que están en la ley 115. Los fines de la ley colombiana, que son legales, que uno hasta podría demandar por eso, es la formación integral de los sujetos, el reconocimiento de su nacionalidad, la formación en conocimientos, en valores, en su historia. Entonces, ese primer efecto es curricular. Hay una reforma curricular de hecho a través de ese tipo de programas.
Profesor, lo voy a interrumpir un minutico, hacemos una pausa y continuamos con los dos efectos que usted menciona de continuar con esta jornada única de manera improvisada, como lo está haciendo en este momento el Ministerio de Educación, según argumentos de nuestro invitado y por supuesto de quienes están en contra de esta jornada. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Esa zanahoria que está colocando el gobierno a los directivos docentes especialmente, pues es tener la vivencia de lo que es el neoliberalismo en la educación. Se parte de conceptos como excelencia, calidad, eficiencia, equidad, que provienen netamente del neoliberalismo y que le han hecho tanto daño a la educación. Esto vendría afectando incluso a los mismos rectores que en este momento gozan de sobresueldos o bonificaciones por tener otra jornada, ya sea la de la tarde o sea la de la noche. Podrían perder estas bonificaciones que tienen. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando de las implicaciones ya en el terreno, luego de la evaluación que hiciera el Ministerio de Educación de la jornada única en los colegios pilotos a nivel nacional, que están involucrados ya en este proceso educativo. Y estamos hablando a esta hora con Alfonso Tamayo, quien es editor de la revista de Educación y Cultura, un experto, un acucioso frente al tema de la jornada única. Y antes de irnos al corte a comerciales, yo lo tuve que interrumpir y nos quedamos pendientes en 2 de los efectos que tiene esta jornada única. Y viene uno muy importante que es el tema de los maestros, las implicaciones. Sí, realmente, mire, lo que hay es una apuesta, yo llamaría irresponsable, por entrar a la OCDE. Eso se volvió política educativa nacional, pero eso no puede ser una política pública, porque una política pública tiene que tener en cuenta a los que van a apropiarse de esa política, en este caso los maestros, y los maestros no fuimos consultados sobre esa decisión de gobierno, por lo tanto no es una política pública. Segundo, esta política pública tiene efectos en los maestros porque nos va legitimando un tipo de maestro que es aquel que obedece a esas indicaciones de formar a los niños únicamente para las pruebas PISA, de reducir el currículo. Y entonces los profesores de sociales, de dibujo, de estética, de filosofía, esos maestros, como no tienen incentivos, como no los visita la ministra, como no están en la formación que quieren los de la OCDE para formar en capital humano para las grandes empresas, esos maestros comienzan a ser desconocidos, deslegitimados y sobre todo se despedagogizan. Es decir, toda la preparación que tuvimos en las facultades de educación y en los posgrados y en las maestrías y en los doctorados sobre educación no se necesita, porque ni la didáctica, ni el currículo, ni la pedagogía, ni la historia de la pedagogía, ni los 32 años del movimiento pedagógico sirven como un saber propio para un maestro que se posiciona frente a la enseñanza, sino que lo que tiene que hacer es consultar qué preguntan las pruebas PISA para él tratar de remedar de la manera más fiel ese tipo de cosas. Eso produce también un efecto de, digamos, como de comparación entre quién es un buen maestro y quién es un buen maestro. Y entonces, en lugar de preguntarle a Pestalozzi, a De Crolí, a Freinet, a todos los pedagogos de este país inclusive, no, hay que preguntarles si estamos bien o mal en las buenas prácticas del maestro según la OCDE, según las competencias y según la ministra. Eso es perverso. Profesor, y frente al tema de calidad, ¿el efecto? Yo creo que ese es el problema más grave. Hace mucho rato que este país entró en una farsa, en un sofisma, y es que se está creyendo que la calidad de la educación
son los resultados de las pruebas PISA. Y que los resultados de las pruebas PISA se llaman evaluación. Eso es falso. En ningún tribunal, ni de la pedagogía, ni de la lógica, se puede mantener que calidad de la educación, que es un fenómeno cultural, que tiene que ver con la identidad de los pueblos, con la profundidad de los saberes, con la formación integral de los sujetos, se pueda medir como si fuera un producto cuantitativo estadístico por promedios, ¿sí? Se pueda medir y a eso se le llame dizque evaluación. No, la evaluación tampoco es eso. La evaluación es un proceso fundamentalmente hermenéutico para comprender un proceso de formación y construir conocimiento que nos permita, con criterios pedagógicos, hacer un juicio de valor sobre ese proceso. Pero aquí la evaluación se llama resultados de las pruebas PISA. Eso es falso. Profesor, ahondemos un tema en el aspecto de la afectación a los maestros. Hoy hay una cosa bastante compleja con el tema de los horarios y la implementación evidentemente de la jornada única. Hay algunas instituciones que tenían jornada en la mañana, jornada en la tarde, entonces los rectores recibían ahí unos sobresueldos. Se habla de incentivos, ahí hay una mezcolanza que los maestros no han podido entender, en la que unos saldrían favorecidos, otros no, otros en que la jornada laboral se confunde con la jornada académica, y los maestros, que son los que imparten los conocimientos y el proceso al interior de las escuelas, pues están ahí un poco sin saber cuáles son las nuevas reglas de juego. Claro, yo quedé sorprendido cuando vi la propaganda que están haciendo sobre los incentivos. No solamente porque es una propaganda con una mentalidad netamente comercial, o sea, estamos en promoción. No es solamente le vamos a dar medio salario mínimo, también se puede ganar uno, si hace ¿qué? Lo que nosotros le digamos. ¿Y qué es? Pues que resulta que los indicadores de calidad, según ellos, entonces si tiene tanto puntaje, si ves, se está reduciendo un fenómeno cultural cualitativo a un problema de puntos, 5.6, medio salario mínimo. Si sube ese promedio, le doy un salario. Eso es una mentalidad de comerciante vulgar. Eso se le hace a los que venden camisas, a los que venden cosas, tornillos, los que quieren fabricar más cosas. Entonces les dicen, si quiere rendir más, entonces le doy un bono, ¿sí? Y lo nombro el empleado del mes. Pero ese incentivo no puede ser para un maestro que trabaja con la cultura, que trabaja con los niños, que trabaja en unos contextos. Entonces, los incentivos es una forma perversa de vulgarizar la educación como si fuera un servicio que se puede vender y comprar, y al maestro lo equiparan a un simple trabajador operario que puede rendir más y que puede trabajar en lo que el patrón le diga, no en lo que él como profesor profesional, pedagogo, culturalmente ha acumulado en su saber. Entonces nos están negando la profesionalización del maestro y nos están negando la aplicación de nuestro propio saber pedagógico a las labores de aula. Entonces nos van a poner a comparar lo que hacemos con lo que quieren que hagamos por un incentivo. Profesores, eso es grave. Eso es grave porque nos están volviendo unos simples funcionarios y ahí nos estamos jugando nuestra dignidad. Dentro de 5 años vamos a desaparecer si aceptamos eso. Allá iba, porque ese es un tema que evidentemente no es a largo plazo. Es decir, ese es mediante el desarrollo de esta política educativa del gobierno del presidente Santos, así que los incentivos irían durante esta etapa. ¿Qué pasa después con esos maestros que ya estaban contando evidentemente con esos incentivos? Y esta no es una forma, algunos han manifestado, han dado esa lectura, de seguir aplazando el tema del salario profesional de los educadores. Claro, es que, mire, están lavándole el cerebro a los maestros, diciéndole, si usted niega su saber, su experiencia, todo lo que ha acumulado estudiando, y se dedica únicamente a preparar para los resultados de las pruebas PISA, su colegio, su rector, sus compañeros lo van a reconocer como el mejor maestro, como un buen maestro. Y entonces están tratando de generar allí un nuevo tipo de maestro que es el que conviene para ellos. Los incentivos también generan una competencia entre los maestros y también va legitimando como que aquí todo se consigue por plata. Y resulta de que si nosotros como profesores no recuperamos nuestra dignidad, ese no es un problema de que nos regalen por una vez al año la mitad de un salario, que no tiene efectos en las cesantías ni tiene efectos en el salario real, sino es
mejor dicho, eso es un condicionamiento operante desde el mal vulgar conductismo, de que si lo estimulo, usted me responde. Cuando me responda, entonces ya no le doy el estímulo porque usted ya logró la conducta esperada. Eso en psicología conductista se llama modelación, ¿sí? Y es que yo puedo moldearlo según mis intereses con una teoría que eso está mandada a recoger, que es Watson y es Skinner sobre el modelo. Eso nos están haciendo. Por eso hay que decirle a FECODE y hay que decirle a los dirigentes sindicales y hay que decirle a los profesores que no nos dejemos meter los dedos en la boca de ese tipo de políticas, porque así como vamos, van a desaparecer las facultades de educación y van a desaparecer todo el campo de la pedagogía que se ha construido en este país desde hace 30 años. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Ahí hay dos problemas que se juntan. Uno, el sobresueldo. El sobresueldo es un incentivo, un paliativo que seduce a los rectores y con el cual algunos rectores buscan mejorar sus ingresos. Sin embargo, estos rectores están entrando en una problemática institucional grave porque están generando más condiciones de hacinamiento, más sobrecarga de actividades en el contexto institucional y eso institucionalmente genera problemas de convivencia que a la larga aparecerán y ir aflorando. El otro problema es el problema económico. Estos incentivos están presupuestados temporalmente. Cuando esos recursos no existan, esos recursos deberán ser entregados por las entidades territoriales. Y en las entidades territoriales donde no hay presupuesto para estos recursos, entonces el programa está amenazado coyunturalmente porque no están garantizada la viabilidad y la sostenibilidad de esos recursos a largo plazo. Profesor Alfonso Tamayo, hay un tema que resulta bastante complejo para los padres de familia entenderlo, pero mucho más para los maestros y los estudiantes, y es el horario de la jornada única. Esta semana la ministra de Educación lo dio a conocer a la ciudadanía y les voy a presentar tan solo el de preescolar, chiquitos que tienen que ingresar por primera vez al colegio. Miren el tema de la jornada. El horario de estudio son 6 horas, recreo y almuerzo 1 hora, lo que completa 7 horas. ¿Y cómo estaría distribuido ese tiempo de las 7 horas? Ingresarían a las 7 de la mañana, de 7 a 9 clase, de 9 a 9:20, escuchen bien, recreo, de 9:20 a 11:20 clase, de 11:20 a 12 almuerzo y de 12 a 2 clase. Es una cosa que resulta muy eficiente, muy operativo, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los maestros? O sea, hay que respirar un poquito porque el proceso educativo no solamente es así, o sea, no es una cosa de operarios. Sí, realmente esa es una muestra clara de la improvisación de la jornada única y también de la desfiguración de su naturaleza. La jornada única tiene que ver con mejores condiciones para el ejercicio de la docencia y del aprendizaje y eso implica más tiempo y más espacio. Pero aquí lo que están haciendo es compartimentos estancos para aprisionar en unos tiempos cada vez más reducidos los fines de la educación. Los fines de la educación en este caso de los niños es que puedan jugar, puedan cantar, puedan brincar, puedan dibujar, puedan estar corriendo por todas partes. Aquí los van a meter no solamente en unas clases adocenadas que nos recuerdan pues prácticamente el panoptismo que ha sido denunciado en la educación y nos vuelve el colegio como una cárcel y fuera de eso los tiempos sagrados de descanso y de alimentación también se vuelven un problema porque no todos los colegios tienen un comedor grande, no todas las alcaldías tienen recursos para la alimentación y sobre todo que con ese tipo de compresión del tiempo, pues eso no es jornada única, eso no es jornada única.
El problema también es del lenguaje. ¿Qué están entendiendo por jornada única? Si jornada única es tener los niños más tiempo en el aula, aunque sea en condiciones muy difíciles, eso no es pedagógicamente correcto. Puede que sea desde el punto de vista del presupuesto y desde el punto de vista de la obsesión de mejorar las pruebas PISA, puede ser una estrategia eficientista, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación. Así no van a mejorar la calidad de la educación, nunca. Yo creo que los padres de familia entienden eso y ya es hora de que padres de familia, estudiantes y profesores comencemos a protestar por esas políticas. Profesor, pero hay un tema ahí cuando usted habla de los padres de familia y es que los padres de familia no han podido entender muy bien hacia dónde va la jornada única y ellos piensan evidentemente, yo soy madre de familia, que es mejor que ellos estén en la escuela. Pero ojo, hay que tener en cuenta en qué condiciones se están quedando en la escuela, qué es lo que están aprendiendo, cuál es su proceso de desarrollo, de adaptación, su proceso de conocimiento que están desarrollando al interior de la escuela. Aquí en este horario hay una cosa muy preocupante, es que tan solo durante 7 horas tienen tan solo 20 minutos de descanso los niños y las niñas en edad preescolar. Si le preguntáramos a Piaget o le preguntáramos a los que trabajaron la educación infantil, Freinet, el mismo Rousseau, esa etapa del niño es la que requiere más tiempo para la libertad, para el juego, para el descanso. Pero aquí se están escolarizando los niños y los están poniendo a competir también por los resultados en pruebas. Eso es un atentado contra la infancia y es una violación inclusive de un derecho humano, si es cierto que los niños prevalecen sus derechos sobre lo de los mayores. Aquí lo más importante es más bien el presupuesto y los espacios que el desarrollo libre de los niños. Ese también sería un tema muy importante sobre cómo se está considerando el sujeto infantil en ese tipo de políticas. ¿Qué propuestas viene trabajando FECODE? Porque evidentemente ha sido muy acucioso también en generar procesos pedagógicos alternativos. Bueno, FECODE ha venido construyendo desde hace más de 30 años con el movimiento pedagógico una propuesta que rápidamente la sintetizo así. Primero, tenemos que reconocer la dignidad del docente y el profesionalismo de su práctica. Segundo, tenemos que reconocer que la educación es un derecho y es un derecho por encima de cualquier otro interés mercantil. Y cuarto, yo creo que FECODE viene propiciando a través de los CEID y de las organizaciones sindicales en los departamentos círculos de reflexión sobre esta problemática para organizarnos y lograr no solamente trabajar con los padres de familia y los niños, sino también con las instancias que toman decisiones en política para abandonar esa terca obsesión del gobierno de que todo se tiene que reducir a las pruebas PISA. En eso hay que hacer un llamado a respaldar la Federación Colombiana de Educadores, a fortalecer el movimiento pedagógico y sobre todo a reconocernos como un gremio profesional serio, que se autorregula, que es capaz de pensar sus propias problemáticas y que no necesitamos que otros desde Europa o desde la economía nos vengan a decir quiénes somos y qué tenemos que hacer. Profesor, rápidamente, cuando se hablaba de la cobertura, de ampliarla, entonces se sacrificó la calidad. Ahora que estamos siguiendo los requerimientos de la OCDE, ¿sacrificamos el fin mismo del ser humano en su proceso de aprendizaje? Claro, detrás del concepto de calidad, como lo está pensando el ministerio, hay un desmedro de la formación humana integral y por lo tanto una noción antropológica de ser humano bastante técnica, instrumental, porque estamos diciendo que el ser humano es un homo faber, es un hombre para el trabajo, pero un hombre no para un desarrollo de todas sus capacidades. Ese es un asunto antropológico y pedagógico bastante profundo. Profesor, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto seguiremos haciendo análisis de esta propuesta de la jornada única que bien ejecutada evidentemente favorecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas, que es el fin mismo de la educación y es por lo que ha venido peleando FECODE y el magisterio colombiano, pero no así, de manera improvisada. Lo ha dicho FECODE, la jornada única sí, pero no así. Exacto. Nuevamente gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.